3, 2, 1. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este episodio 19 del podcast Metamorphos, que como tal le he tratado de dar muchísimo más peso a la escritura y los podcasts lo he dejado como una invitación a un análisis, a que dialoguemos. Bueno, tú dialogues conmigo dentro de tu cabeza. Y si bien también quieres, me puedes mandar un mensaje por Instagram y con mucho gusto platicamos cualquiera que sea el tema de tu interés. Pero nada, me di un descanso después de los 18 episodios que a mi parecer en un principio no fueron de la mejor calidad, pero suelo criticar de una forma fuerte y dura mi trabajo. Y una vez que lo termino, pienso que podría haber hecho mucho más, pero ahora que lo reviso después de 5 meses, 6 meses, realmente hay muy buena información. Me había olvidado de voltear la cámara. Realmente hay muy buena información, desde información psicológica, información sobre economía, política y hasta nutrición, que bien encontramos cómo la filosofía puede meterse en cada uno de estos aspectos e introducir grandes preguntas en estos ámbitos, como lo es, por ejemplo, cuando hicimos el podcast de nutrición. Llegamos a preguntarnos qué es lo que causa que en el siglo XXI, como ya lo conocemos, enfermedades de depresión, ansiedad y estrés, cómo contribuye la comida a esto, ¿no? Y bueno, ese tipo de información, si no la has escuchado, si eres nuevo por acá en el podcast, te invito a que la revises, le eches un vistazo y estoy seguro que te va a encantar. Ahora lo que nos concierne en este momento, en el podcast ya 19 de Metamorphos, como tú ya lo viste en el título, como ya lo había anunciado en mis redes sociales, vamos a hablar acerca del derecho a matar. Esto no lo planteo como tal yo, esto lo plantea Dostoyevsky en su novela Crimen y Castigo, en el capítulo 5. Como tal no vamos a hacer un análisis completo de la novela, sino únicamente acerca del capítulo 5, que es un tema al cual gira alrededor de un personaje central, pero es una trama que alrededor de la novela se va desarrollando de poco a poco. Antes de empezar esta primera parte, porque la voy a dividir en dos por toda la carga de información y análisis que se puede sacar de aquí, también tengo que decir que como tal lo que se diga aquí es para analizar, para tal vez hasta el final concluir con alguna postura, pero ni yo ni el autor de la novela pensamos como tal estas ideas, ni las compartimos, sino las analizamos. Y es por eso que cuando se ve con un eje filosófico este tipo de información, y como también estoy seguro lo quiso ver el autor, planteas como tal un personaje que tenga ciertas características que te haga meterte a profundidad en un tema moral, en un tema ético, en un tema de derecho, en un tema de ley. Entonces, una vez dicho esto, comencemos. ¿Qué se va a revisar? ¿Quién era Dostoyevsky? La reseña de Crimen y Castigo para, si no lo has leído, tengas una idea general de qué temas se van a tratar y de qué va obra maestra, sin exagerar. El análisis como tal del capítulo 5, una reflexión, conclusión del tema que vamos a abordar. Después de también tengo planeado analizar a través de ciertos filósofos ideas que se plantean en la novela, que como tal ya lo veremos más adelante. El tema de derecho, que va muy pegado a, pues bueno, si no es como tal filosofía política, viene de una pregunta central, que es ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Que revisaremos y nos daremos a la tarea de ver en este podcast la famosa pregunta si el humano es bueno o malo por naturaleza. Pues bueno, de aquí hablaremos de eso. Y como último haremos un puente, que como tal todo este capítulo es un puente, para revisar la tesis de los hombres extraordinarios presentada por Raskolnikov, que seguramente puede que lo esté pronunciando mal,
pero es el personaje central, el protagonista de esta increíble novela, y lo cual nos concernirá en la parte 2 de este podcast. Ahora, conociendo un poquito al autor y dando contexto acerca de quién escribió Crimen y Castigo, quién era Dostoyevsky. Él era un escritor, novelista, cuentista y ensayista. Sobre todo son sus novelas las grandes obras y por las cuales se les reconoce, ¿no? Él nació en Rusia, específicamente en Moscú, el 11 de noviembre de 1821 y murió el 9 de febrero del 1881. ¿Por qué deberíamos reconocer o por qué Dostoyevsky es intempestivo? ¿Por qué a pesar de que ya han pasado alrededor de un siglo y medio, se le sigue reconociendo como tal y como un padre de varios aspectos, hasta psicológicos, filosóficos, ¿no? Bueno, su literatura explora la psicología humana en el contexto político, social y espiritual de la época, pero como ya lo digo, logró ser intempestivo y también nos invita y nos da las herramientas para que hagamos lo mismo en la contemporaneidad. Entonces, en este primer punto vemos que es una literatura como tal que se mete este tipo de temas, como lo podemos ver en el título, ¿no? El derecho de matar, toca minuciosamente y se mete si así lo queremos ver, a espacios muy oscuros del comportamiento humano, de la naturaleza humana. Otro punto importante es de que Dostoyevsky es un gran influyente del existencialismo y del freudismo como tal. Como su nombre lo dice, Freud, Sartre, Nietzsche se inspiraron en este gran autor, y de hecho, como un dato interesante, Nietzsche dice de él que fue el accidente más feliz de su vida y del único psicólogo del que se pudiera aprender algo. Otro gran punto a resaltar de este autor es de que en la novela como tal introdujo algo que se llama la polifonía, si es que no lo dije mal, pero como tal se llama novela polifónica. La novela polifónica, ¿qué es? ¿Qué significa este concepto? Pues bueno, el autor tuvo la habilidad por primera vez en la historia, y también acompañando un poco lo que se había hecho con el Quijote, de dar a cada uno de los personajes presentados en la novela una actitud propia, con idealismos propios, con una psicología propia, y con este quiere decir de que no se parecía completamente nada a lo que profesaba el autor, a las ideas del autor, a las experiencias de tal, sino que eran personajes como un punto y aparte, tenían sus propias ideas políticas, sus propias ideas filosóficas, algunos eran religiosos, otros eran ateos, como lo veremos a continuación. Entonces, esta es una gran habilidad que bien, yo no creo en los genios, pero bien pudiera decirlo así. Una habilidad que muy pocas personas tienen y de la cual él innovó. ¿Cuáles son sus grandes obras? La primera de ellas, Los hermanos Karamazov. Digo, no están posicionadas como la mejor o la peor, sino que las que más destacan: Memorias del subsuelo, Habitantes de Estantinoco y Crimen y Castigo, que es la que nos daremos la tarea de hablar el día de hoy. Yo empecé con los habitantes de Estantinoco, perdón mi pronunciación, pero yo empecé con esa novela, ¿no? Si tú quieres empezar a leer a este autor y quieres saber de qué va y no quieres como tal llegar a una novela muy profunda como lo es Crimen y Castigo, si me permite el concepto de profundidad, te recomiendo esto. La verdad es de que esta gran novela de Los habitantes toca temas que no bien son pues tan drásticos como el que veremos el día de hoy, pero sí hace que puedas empezar a embarrarte, es una embarradita para que veas cómo los personajes se distinguen, qué tipo de psicología. Obviamente hay una trama muy muy interesante. Con esto no quiero decir que la novela
sea aburrida ni mucho menos, sino que al contrario te permite sumergirte en ese universo como tal, tener una empatía con cada uno de los personajes. Ves cómo la habilidad de Dostoyevsky para diferenciar a cada uno de ellos, sus manías y etcétera. Entonces te recomiendo mucho este ejercicio antes de empezar con una novela más fuerte como puede ser Crimen y Castigo. Ahora, ¿de qué va la novela? ¿Cuál como tal es su reseña? Como ya lo adelanté un poco, Dostoyevsky plantea la novela alrededor de Raskolnikov, un estudiante de, si no me equivoco, 23 años, el cual estudia la carrera de Derecho. Es un estudiante que carece de recursos, así también como su familia. Su padre murió temprano, él está lejos de su familia y empieza a tener todas estas ideas que lo hagan tal vez pensar en hacer ciertos actos que moralmente no están aceptados. Es por eso que, sin hacer spoilers, que tengo que advertirlo, aquí sí habrá algunos, pero trataré de no hacerlo. Sin hacer spoilers, como lo dije, él trata de dar un paso al frente, de ser un hombre valiente, de tener ciertas ideas que otros hombres no se atreverían, y bajo el nombre de la justicia, bajo el nombre de ser tal vez un héroe para la ciudad, decide cometer cierto tipo de actos. Y alrededor de todo esto giran más personajes. Como tal, la polifonía de Dostoyevsky nos hace poder contar con varios universos dentro de la novela, entre los cuales van influyendo en el protagonista, y va desarrollándose la historia en cómo la policía comienza a sospechar de este personaje, cómo él empieza a tener algunos delirios, cómo hay personas que lo acosan, queriéndole provocar que tal vez confiese lo que había hecho, cómo hay, algo que me encantó a mí, historias paralelas a la historia que estamos viviendo. Es decir, que no el único problema de la novela es como tal el protagonista, sino que el protagonista choca con otros universos de otros personajes cotidianos que pareciera no tenían mucha importancia porque no son protagonistas. El autor se las da y les crea su historia propia dentro de la novela. Entonces eso es como tal fantástico. Te hace ver que hay otras perspectivas, otros universos, además de el gran problema que pueda resultar en una vida, ¿no? Temas a destacar específicamente en esta novela: la existencia de Dios, la duda de la existencia de Dios, el ateísmo, el nihilismo, el suicidio, trastornos mentales, que en eso hace demasiado énfasis el autor, y como lo dijimos anteriormente, ética, moral, inmoral y el ser amoral. No me voy a detener a explicar cada uno de los conceptos de moralidad, de inmoralidad y inmoralidad, pero te invito a que investigues ese triángulo, que está demasiado interesante y tiene que ver con los valores que tenemos cada uno de nosotros y los valores que tenemos enfrente del individuo y enfrente que tenemos de la sociedad. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia propia una vez cuando leí esta novela? Es una experiencia fuerte, es una experiencia muy profunda, es una experiencia que te pone en crisis. Tengo que advertir que se tiene que estar pues un poco preparado para esto, para sentir grandes emociones, más si eres, como yo me considero, una persona muy, muy sensible con el mundo, de la cual viéndolo en el sentido de recibes como lo que te pasa de una manera muy fuerte, ¿no? A eso me refiero con sensibilidad. Hay que tener respeto, hay que tener cuidado. Como alguna vez un muy buen profesor de mi universidad me dijo que a la filosofía hay que verla como una droga que hay que saber meterse, hay que saber administrarla. Entonces,
No fueron las experiencias más bonitas al leer esta novela, pero sí fueron demasiado útiles y hasta cierto punto placenteras, como si fuera algo acerca del masoquismo, ¿no? Algo masoquista, en donde pues en lo personal me gusta meterme en, si así se quiere ver, temas oscuros que me hagan aprender con fines como tal educativos, ¿no? Que me hagan aprender de qué va la naturaleza humana, las millones de posibilidades que se encuentra en la personalidad del hombre. Y del hombre como tal me refiero al humano. Perturbación, pertenencia, que también quiere decir pues empatía o identidad, terror, sentido de eureka, un sentido de haber conseguido algo, haber visto algo que nunca más había visto antes, pues es una experiencia como tal. Creo que fue Borges el que alguna vez dijo que leer a Dostoyevsky era como nacer, ¿no? Ahora como ver el mar por primera vez. Y yo pensaba que exageraba, pero definitivamente no lo hace. Náusea, náusea como tal física y también de forma mental, una profunda tristeza y una experiencia onírica, una experiencia como tal de un sueño, de estar adentro de algún sueño y saber que no hay de qué preocuparse porque todo lo que estás leyendo es como tal una novela, pero al mismo tiempo no. Todo esto me encantaría profundizar, pero es solo una introducción para el tema central que nos acontece. Aquí una cita que me encantó y pienso que refleja bastante de lo que estamos hablando el día de hoy, y dice así: prefería vivir de cualquier manera antes que morir tan pronto. Vivir, solo vivir y nada más que vivir. No importa cómo, pero vivir. Qué verdad tan grande. El hombre es cobarde, pero también lo es el que por ello lo trata de cobarde. ¿Vale? Refiere a cuál es el paso o qué es lo que nos sostiene como tal. Me acuerdo que era un diálogo acerca del comentario del suicidio, que era lo que impedía al hombre llegar a esas instancias, y aquí se decía que era como tal una cobardía, y de que lo que quería el hombre era vivir no importando sus condiciones, así fueran pésimas y inhumanas. El hombre aún así quería vivir fuera como fuera porque es cobarde para dar algunos pasos adelante. El capítulo 5, ya entrando en materia, el análisis va de si hay crímenes o no los hay, ¿vale? Lo que nos concerniría el día de hoy, para introducirlo, es un debate que se lleva a cabo entre socialistas contra naturalistas antes de que Raskolnikov introduzca su artículo de los hombres ordinarios y extraordinarios. Hay un debate entre dos personajes acerca de si el medio es el que hace que el hombre cometa un crimen, o es como tal el hombre, sin importar las circunstancias sociales, el que por sí mismo decide asesinar o cometer algún crimen, ¿no? ¿Cuáles son de estos dos factores los que provocan al ser humano caer en esas circunstancias, ¿no? La gran pregunta entre socialistas, que dicen que es el medio, es la sociedad quien lo hace, y los naturalistas. Y en la otra parte pues va a ser la presentación del artículo de Raskolnikov, y que revisaremos en la segunda parte del podcast. Entonces, la reseña es esa, y la postura del socialista, que también tiene que ver con el medio, dice que y culpa a la mala organización de la sociedad. Dice que su buena organización, por otra parte, acabaría con los crímenes, y de esta forma todos serían más justos como tal, o serían hombres de bien, si así se quiere ver, en otro tipo de término, si es que la sociedad estuviera bien organizada. Con esto podemos
entender de que cada uno de los actores sociales hicieran sus deberes, ya sea desde el Estado, desde la seguridad, desde los empresarios, etc., etc. De esa forma, la sociedad y el hombre varían por la justicia. Y por parte de la propuesta de los naturalistas-vitalistas, dice, por lo contrario, que hay que tener en cuenta a la naturaleza como tal, que la humanidad se transforma según el proceso histórico. Esto quiere decir de que si se ve en una pequeña escala en la vida de un hombre en su niñez, él va aprendiendo ciertas cosas y conforme va creciendo en un escenario optimista, claro, él va madurando como tal, entonces va aprendiendo y va dominándose a sí mismo y por tanto en su vejez llega a entender un poco de cómo hay que comportarse o de cómo es la vida, y eso se llama el proceso vital, y viéndolo en grande escala es lo que apuntan los naturalistas con toda la humanidad. Pero bueno, en un pequeño paréntesis, recuerdo que alguna vez leí una cita donde decía, no me acuerdo del autor, pero decía que cuando se aprende a vivir ya es tiempo de morir, ¿vale? De una manera viviente llegará a convertirse en una sociedad normal, que es lo que precisamente estamos hablando ahora y de lo que apuntan los vitalistas. Entonces, ¿cuál es el punto de debate? ¿Cuáles son los argumentos que presentan tanto los socialistas como los vitalistas? Pues bueno, ante la postura del medio, dicen los naturalistas, el alma viviente tiene exigencias, no obedece en forma maquinal. Esto quiere decir que no se podrá, como tal, con leyes, controlar al hombre porque hay millones de otras posibilidades. La naturaleza quiere vida, no ha terminado aún con el proceso vital, que es lo que habíamos mencionado hace un momento. Imposible saltar por encima de la naturaleza con ayuda de la lógica. Esto suena pues ya demasiado nietzscheano. La lógica prevé 3 casos, mientras que existen millones. Según ellos, todo el misterio de la vida podría meterse en 3 folletos. Esto quiere decir, y se refiere a lo maquinal. Tal vez hasta con un manifiesto, ¿no? Puede ir por ahí la idea, que se quiere hacer la vida de una forma teórica, donde todo quepa en 3 renglones. Y ahora que dice, por parte del medio, contesta, en un sistema social controlado por una matemática, o sea, rígido como tal, lógico, es el que organizaría como tal rápidamente al ser humano, haciéndolo infalible. O sea que si todo está en orden, si no hay por qué, si hay un país utópico en donde todo sea bien, en donde todo esté bien, entonces el hombre no tiene por qué cometer crímenes, es lo que dice el medio. No habiendo de qué protestar, todos se convertirán en justos, ¿no? Lo podemos ver como tal en su segundo contraargumento. Ahora, ante esto, los naturalistas levantan una pregunta donde ya se meten a terrenos que hay que tener cuidado, que hay que saber por dónde lo vamos a abordar, todos los factores que vamos a tomar, y recordar que un problema social pues no es polarizado, no tiene un sí y un no, sino que tiene millones de variantes dentro de las cuales se tiene que considerar para poder apuntar o aspirar a no una solución, pero un aporte, ¿no? Me escuché medio naturalista con esto, ¿cierto? Pero bueno, un hombre de 40 años viola a una menor de 10. Plantean los naturalistas, ya de una forma un poco desesperada. ¿Es el medio el que lo impulsa a hacerlo? Un hombre de 40 años viola a una menor de 10. ¿Es el medio el que lo impulsa a hacerlo? Ok. Yo me tomé a la tarea de, como tú también lo estarás haciendo ahora, ya con las posturas ambas presentadas por los personajes. Ya lo estás haciendo ahora, un pequeño análisis, una cierta idea, que fue lo que yo en esta vez hice y lo que ambos podemos hacer
cuando se levanta esta pregunta, ¿vale? Entonces, yo en mi reflexión tuve más preguntas para poder aspirar a dar una respuesta algo congruente, argumentada, hacia el medio o los naturalistas cuando se dice sobre algún tipo de violación. Ahora, todavía no llegamos al derecho de muerte, quiero recordarlo, sino esto es un puente para hacerlo y eso lo veremos en la segunda parte, ¿no? Ahora, mi reflexión hacia la pregunta de la violación como tal, la primera sería: ¿cuál sería una sociedad normal o ideal? ¿Cuál sería una sociedad utópica a lo que los naturalistas apuntan y dicen que una vez terminando el proceso vital, entonces podremos aspirar a tener una sociedad normal, ideal? ¿Cuál es esa sociedad? ¿Quién tiene que tener? Porque hay que recordarlo que una sociedad está conformada por humanos, entonces los puestos de poder también estarían conformados por seres humanos, o tal vez no, o tal vez la ciudad ideal sería pues controlada por un algoritmo, tal vez, en donde fuera imparcial. ¿Qué clase de algoritmo? ¿Cómo ese algoritmo tendría su sistema de valores determinado para decir qué es el bien y qué es el mal, cuándo y no se debe castigar a los hombres, y cómo con eso construir una ciudad ideal, ¿no? ¿Hacia qué están aspirando los naturalistas exactamente? ¿El medio hace al hombre o el hombre hace al medio? Una pregunta que seguramente también tú te pudiste haber hecho cuando estábamos analizando el debate entre estas dos partes, ¿no? ¿Quién es el que constituye al quién? El hombre es el que va construyendo cada una de sus leyes, cada uno de, hasta la infraestructura de la ciudad como tal, o es al revés, que según el medio es como el hombre se va formando. Una vez construido cada una de estas partes, el hombre se va constituyendo como hombre y por consecuencia es lo que es. ¿Qué constituye al medio? También es una gran pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del hombre entonces? ¿No? Por una parte tenemos la constitución del medio, que se conforma por qué y qué. Estamos hablando que el medio únicamente son las ciudades, que el medio, o bien el medio es la naturaleza, o bien el medio va más allá. Naturaleza entendida como planeta Tierra. Entonces vámonos ya a hablar de temas del universo. ¿Cuál es el medio? ¿Qué es lo que constituye? ¿Qué podemos llamar medio? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Es bueno o es malo por naturaleza, ¿no? Es ahí una grande pista al saber y descifrar esa pregunta de cómo entonces podríamos plantear y culpar a quién en los actos criminales, ¿no? ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿Cuáles deberían de ser los valores que dominen al hombre? ¿Cuál debería plantearse su bien y mal? ¿Y con qué tipo de fines? Si yo digo que está bien hacer esto, ¿por qué esto estaría bien hacerlo? ¿Hacia qué estamos aspirando, no? El clásico ejemplo, sobre todo que se ve aquí en México y que pues es un debate que se puede ver en el día a día, es: si yo veo a un niño en la calle, está pobre obviamente y está pidiendo dinero y yo le doy ese dinero, ¿está bien darle ese dinero? Si yo no le doy dinero, ¿está mal darle ese dinero? Y ahí se desprende todo un debate hacia con qué fines se le está dando, hacia qué va a hacer el niño con ese dinero, hacia el niño no está pidiendo por como tal su necesidad, sino está trabajando para alguien más, que también termina por ser una necesidad, pero lo que me refiero es de que no es como tal una necesidad individual, sino que está siendo explotado. Entonces va más o menos por ahí, de saber cuáles son los fines con los que se hacen las cosas, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las leyes que lo dominen? Si ya ahora estamos hablando de los valores, ahora hablemos entonces de las leyes, ¿no? ¿Cuál va a dictar desde el lado jurídico lo que es el bien y es el mal en una sociedad? Y como tal, la gran pregunta: una vez dicho todo esto, ¿el hombre requiere ser dominado? ¿El hombre tendría que ser domado?
o el hombre puede vivir por sí mismo, ¿no? Ahora entramos, como se había dicho, a un terreno al cual nos van a ayudar dos filósofos que se dedicaron a estudiar la naturaleza humana, a plantearla, a diseñar cierto tipo de sistemas. Y con esto te invito a profundizar en cada uno de ellos. Aquí daré los aspectos más importantes, pero no solo son los únicos dos que aunaron en este tema como tal, sino tenemos después de ellos dos, que son Hobbes y Locke, tenemos a Rousseau, tenemos también anteriormente a Aristóteles, después tenemos a Kant, tenemos también a Maquiavelo como tal, tenemos a Nietzsche ya en un aspecto más, si se quiere ver, contemporáneo, hace 120 años, 121 años de su muerte más o menos. Y bueno, vamos, la naturaleza humana, que es el hombre, es una pregunta central en la filosofía y de la cual por ella giran, si no todos, la mayoría de los aspectos y las bases filosóficas que hoy conocemos. Entonces, en un modesto podcast, en un modesto análisis y planteamiento, no vamos a poder tomar grandes conclusiones, una postura, porque para ello se necesita, pues además de una gran investigación y checar cada uno de los filósofos que aunaron en la naturaleza humana, hacer una conclusión y llevar pues varios años de estudios académicos y todo lo demás. Aquí estamos presentando un tema, estamos invitando a la reflexión y, si así se quiere, a la investigación. Ahora, dicho esto, tenemos por primera vez a Hobbes, el cual nos invitará a hacer un análisis de filosofía de tipo filosofía política, ¿no? Como ya se dijo, él es un filósofo político nacido en Inglaterra entre abril de 1568 y diciembre de 1679. Y su naturaleza humana es bien conocida por el absolutismo como tal, por un estado absoluto. Y ahorita veremos los porqués. Él dice, a la pregunta de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, pues él nos dice que el hombre es violento por naturaleza, que en el estado naturaleza, cuando aún no hay una sociedad, el hombre siempre será violento en todos y cada uno de los casos. Hay un ejemplo que de hecho él plantea acerca de el hombre en un bosque, el hombre en una selva, andando de forma solitaria, y si va a la coincidencia de que toca encontrarse a otro hombre, entonces él pensaría en matarlo como tal, fuera su primera opción. Al ver ese hombre, él pensaría en matarlo. ¿Por qué? Porque su pensamiento sería, si yo no lo mato primero, él entonces me matará a mí. Entonces, por mi supervivencia, tengo que acabar con él, ¿no? Decía él que el hombre vivía con miedo como tal a la naturaleza, que era mucho más grande y mucho más fuerte que él, y que esta misma podía causarle su muerte. Es por eso, por escapar de la naturaleza, que el hombre quería vivir en sociedad, pero no por amor, no por necesidad de estar con el prójimo como tal, de hacerse de una vida junto a otras personas, sino la sociedad únicamente es por supervivencia y por nada más. Y él dice a sí mismo, en el estado naturaleza, todo se resuelve a un derecho. Como dijimos, hay que poner atención a la palabra derecho. El derecho de matar a otro y que él también me pueda matar a mí. Que hablamos de una igualdad, ¿cierto? Si tú posees el derecho, y que si todo se reduce a un derecho en la selva, en el estado de naturaleza, es el que yo pueda matar a quien quiera, pero ellos también me pueden matar a mí, ¿vale? Esto ciertamente desembocaría como tal en un estado de guerra, en el cual si un hombre, pongámoslo y volvamos al ejemplo anterior del cual estábamos hablando, si un hombre se encuentra otro hombre
y decide matarlo por supervivencia, entonces algún otro hombre lo matará él, tal vez en un sentido de venganza, tal vez también porque otro hombre lo vio y no quiere que ese otro hombre lo mate. Entonces desemboca todo en un estado de guerra y en un ciclo de varias muertes, ¿no? Es por tanto que dice Hobbes también que esa violencia la alcanzamos a percibir bastante en la sociedad, ¿no? Es por eso que ahora Hobbes es tan contemporáneo. Cuando se ve en el súper, en el tráfico, de hecho hasta en la escuela, universidades, primarias y demás, que el hombre es violento. Podemos ver bastantes peleas, como lo digo, en la cotidianidad de la vida, y entonces es la reglas sociales las que podrían controlarlos. Pero ante esto él dice, al hombre no se le tiene que tratar de educar, partiendo desde la lógica que el hombre es violento, ¿no? Al hombre no se le tiene que tratar de educar, sino de domar, de darle seguridad y así detener su violencia. ¿Por qué dice que al hombre se le tiene que dar seguridad? Porque si recordamos que la naturaleza atenta contra la vida del hombre, entonces la sociedad no deberá preocuparse por nada más que darle seguridad y de esa forma detener su violencia, dice Hobbes. ¿Ok? Entonces, la sociedad que le va a brindar seguridad al hombre, ¿cómo tendría que estar conformada? ¿Quién es el que va a regir en una sociedad con este tipo de hombres violentos, ¿no? La autoridad, que de hecho su obra se llama Leviatán, es el que va a regir a las sociedades, un único hombre, como lo dijimos, un absolutista, ¿no? Él será el que regule y al cual todos los hombres obedezcan. Y ante nosotros, bueno, más bien ante él, ante ese único hombre, ante la autoridad, todos rechazaremos el derecho así a matarnos para poder sobrevivir y tener seguridad. Entonces ya en una sociedad estamos hablando que el estado de naturaleza desaparece, que el derecho de matar también con ello desaparecería, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería ante un estado absolutista, ante un monarca, ante un único hombre, el único derecho que tendría la sociedad, ¿no? Pues bueno, dice Hobbes que la sociedad podría protestar únicamente si aquel monarca atentara de forma directa contra su vida, pero de ninguna otra manera más, sin importar los abusos de poder, que la economía tal vez vaya mal, que haya intereses propios, demás, todo lo que un gobierno, como bien lo conocemos los latinoamericanos, pueda hacer mal, no tenemos derecho de protestar por ello, solamente si él intenta matarnos. ¿Y por qué dice esto Hobbes? Pues bueno, dice que las inconveniencias que de esto nazcan serán únicamente culpa del pueblo, ¿ok? O sea, él dice que todo lo que la autoridad comete, que son faltas, como ya lo dijimos, abusos de poder, mala organización y demás, no podrá reprochársele porque es culpa del pueblo. ¿Por qué es culpa del pueblo? Porque dice Hobbes que si los hombres pudieran dominarse por sí solos, entonces no haría falta entregar todo el poder a una sola persona. ¿Ok? Escuché algún ejemplo cuando estaba investigando sobre todo esto, en el cual decía de que si tú crees que los hombres no son violentos por naturaleza, entonces ¿por qué le pones seguro a tu puerta? Entonces, ¿por qué tenemos contraseñas? Entonces, ¿por qué tenemos una casa que nos resguarda como tal, ¿no? Bueno, interesante debate. Pero si nosotros, volviendo al punto, no podemos controlarnos a nosotros por nosotros mismos, entonces eso nos hace entregar el poder y, por tanto, no tenemos derecho a protestar, porque cuando nos estamos quejando de la autoridad, por tanto nos estamos quejando de nosotros mismos, de nuestra incapacidad para gobernarnos a nosotros mismos por una
voluntad propia y según Hobbes contra nuestra naturaleza violenta, ¿vale? Entonces, esto es lo que plantea Hobbes. Esto es a grandes rasgos lo que dice el filósofo acerca de las preguntas que hicimos hace un momento. Pero como ya te lo digo, no será el único que revisaremos, sino que su contraparte es John Locke. Igualmente, con él haremos un análisis político que parta de una naturaleza humana, dentro de la cual, una vez entendiendo qué es el hombre y cómo actúa, podemos entonces construir el medio, ¿vale? Entonces John Locke, un filósofo político nacido en Reino Unido entre agosto de 1632 y octubre de 1704. Y él se le conoce por tener un gobierno que invita al constitucionalismo. Ya veremos por qué la palabra, ¿no? Entonces, como un primer punto, ¿cuáles eran las ideas de John Locke, ¿no? En una primera parte, las ideas de Locke coinciden casi de forma total con las de Hobbes. En una primera parte, esto quiere decir en el estado naturaleza como tal. Él también apunta a que debido a la violencia que hay en el hombre, este también caería en un estado de guerra cuando se habla del estado naturaleza como tal. Entonces, en un primer punto, él dice que creía en los derechos naturales del hombre dados por Dios: vida, libertad y propiedad. ¿Okay? Él decía que había derechos innatos con los cuales tú al nacer los poseías y eran tres: vida, libertad y propiedad. ¿Okay? Pero aún con esto, como lo acabo de decir, él creía que en el estado de naturaleza estos derechos no serían respetados, ¿no? Sin embargo, son muy difíciles de defender esto en el estado de naturaleza como tal. Es esta la razón de crear el contrato social para proteger estos tres derechos naturales, ¿ok? Entonces, si nosotros como hombres tenemos estos tres tipos de derecho, ¿qué va a hacer que nos respete si no somos nosotros? Pues es la sociedad y un gobierno. Entonces es cuando apuntamos como tal al contrato social, que aquí en esta segunda parte del contrato social sí es ya cuando difiere de una forma directa con Hobbes, ¿no? Aquí ya todas sus ideas cambian totalmente, contrastan y son diferentes a su primer acuerdo en el estado de naturaleza, que el del hombre violento, ¿no? Entonces, al aceptar la cumbre de los gobiernos, la gente no ha acordado temerosamente renunciar a todos sus derechos, ¿ok? Entonces, si partimos que había derechos naturales y al acordar una sociedad que los respete, esto no quiere decir que los gobiernos puedan afectar esos derechos, tengan esa posibilidad, no se ha renunciado del todo como tal, ¿no? Entonces, si el gobierno trata de aplastar los derechos naturales, el pueblo tendrá derecho de hacer esa revolución, porque en un primer lugar, si se supone que estamos teniendo un gobierno, es para evitar tener desajustes, es para combatir como tal la injusticia y el estado de naturaleza, porque si no fuera así en un primer lugar, entonces ¿para qué construiríamos una sociedad? Le contesta Locke a Hobbes, ¿no? El hombre está dispuesto a dar ciertas libertades para formar el contrato social, pero solo si esto persevera de mejor manera sus derechos, ¿no? Aspirando a algo mejor es de que se sale del estado de naturaleza. No pueden ceder todos sus derechos, pues eso eliminaría el sentido de unirse a la sociedad en primer lugar, como lo acabamos de mencionar, ¿no? Y aquí hay dos tablitas para los que lo están escuchando en formato podcast. Ahora mismo también especificaré para que así también en audio pueda ser entendido, ¿no? Haciendo un resumen, como tal, una síntesis de lo que es Hobbes y Locke, ¿no? Entonces, en la primera de las preguntas, el estado de naturaleza, ¿qué hay con eso? ¿Comparten o no comparten las ideas, no? Pues aquí se dice que las comparten. Aquí se dice que Hobbes y Locke
comparten ambas ideas y también comparten el hecho de que se debería de salir del estado naturaleza por medio de un contrato social, ya sea Locke, que lo dice como derechos divinos que deberían ser protegidos, y como lo dice Hobbes, para salir del único derecho y renunciar del derecho de matar para construir una sociedad, ¿no? Son los ambos sentidos que se le da al término de derechos, ¿no? Ahora, ¿cómo estos son diferentes? ¿Por qué se dice y cómo constituirían entonces el contrato social? Bueno, pues por parte de Hobbes, ¿qué dice? ¿Por qué necesitamos un gobierno? Pues él dice que para protegernos de nosotros mismos como tal, en tanto que Locke dice que necesitaríamos un gobierno para proteger nuestros derechos naturales. Entonces ahí, primer desacuerdo. Segundo desacuerdo, ¿dónde reside toda la soberanía de esta sociedad? ¿Quién tiene la pauta aquí? Hobbes dice que el monarca es el que tiene la pauta y el poder de cometer ciertos actos, aun estos sean abusivos. Y Locke dice que por el contrario, las personas forman la sociedad para escapar del estado de naturaleza. Consecuencia de esto es que las personas tendrían el poder como tal, ¿no? La soberanía del gobierno. Los actos del gobierno pueden ser limitados. Hobbes dice no pueden ser limitados, pueden ser ilimitados, ¿no? Mientras que Locke dice lo contrario, los actos del gobierno son limitados. Y el derecho a la revolución, mientras que un filósofo como Louis Hobbes lo impide, se dice que este derecho no existe para el hombre en sociedad, Locke dice que sí existe por las razones que ya habíamos hablado ahorita, ¿no? Hobbes dice no existe porque al ser violento tú cediste tus poderes y a estar reprochando al gobierno te estarías reprochando a ti mismo que no puedes controlarte por ti solo, mientras que Locke dice no, tú estás aspirando a una mejor vida, estás aspirando a que se respeten tus derechos naturales y por tanto, claro que puedes hacer una revolución como tal, ¿no? Ahora, recordando las preguntas, una vez revisando a estos dos filósofos, nos encontramos con que nos habíamos preguntado, ¿el humano es bueno o malo por naturaleza? ¿Es el medio el que lo constituye o es el humano el que constituye como tal el medio? ¿Cuál sería una sociedad ideal, una sociedad utópica como tal? ¿Cuáles deberían ser las leyes que dominan a los hombres, ¿no? Y creo que todas y cada una de estas preguntas, sea una pequeña síntesis, nos guiaron, llegamos a cierto tipo de conclusiones. Obviamente, como ya lo apunto, Rousseau, Aristóteles, Kant, Sartre, tienen otro tipo de visiones que nos invitan a ver de manera diferente la naturaleza del hombre y el Estado como tal, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles son mis conclusiones de todo esto? Y con lo que cerraré este podcast y haré el puente para el siguiente. Ya prende un poco la luz porque se nos está viniendo abajo. Primer punto, lo importante de hacer filosofía, de tener una idea que nos lleve a la forma en cómo representamos a la realidad. Entonces, cuando demeritan a la filosofía como estudio, cuando demeritan y dicen que son puras ideas vagas y demás, habría que preguntarse ya cómo, como algún tipo de software, algún tipo de programación, nosotros los humanos vamos por cierto tipo de ideas, ¿no? Una vez que algún filósofo como Hobbes postula algo y luego algún filósofo como Locke dice no, puede ser esto algo, es ahí como se va formando un consciente o inconsciente colectivo del cual partimos, del cual somos programados por estas ideas de cómo deberíamos comportarnos, bajo qué modelos deberíamos seguir, ¿no? ¿Cuál es nuestro modelo de representación? Que en el caso de Hobbes, pues él era ateo como tal, ¿no? Y en el caso de Locke, pues él era creyente, entonces seguramente decía que nuestro modelo de representación debería ser Dios. Y Dios tiene ciertos valores y a partir de esos valores vamos a representar nuestra realidad como tal. Y es así como la sociedad va a caminar, ¿no? Esto
vuelvo a repetirlo como dije hace rato, es muy nichano, y de aquí también se desprende un poco la idea de la muerte de Dios, ¿no? Al morir Dios, entonces ¿qué nos queda a nosotros los humanos? Al desprendernos, en otras palabras, de todas nuestras ideas, ¿qué es lo que nos queda abajo? ¿Cuál es la realidad que tenemos? ¿Qué deberíamos seguir? ¿Cuál es nuestro bien? ¿Cuál es nuestro mal? Podríamos así entonces cometer un asesinato, porque al Dios morir ya no tenemos ese valor que dice que está mal cometer ese asesinato. Entonces, he ahí lo importante de las ideas y de la filosofía, ni más ni menos que la forma en cómo percibimos la realidad, y por lo tanto en la forma en cómo actuamos. No hay nada más grande que eso como tal. ¿Bajo qué visión del mundo vivimos? Que vamos a apuntar ahora. ¿Qué está determinando nuestra psicología? Es decir, ahora, en el momento contemporáneo, nuestra gran parte de la psicología se ve representada por las ideas americanas, por la amerinización. Perdóname por mi juego de palabras, pero como tal, la cultura estadounidense, gracias a la globalización, va embarrando a gran parte de Latinoamérica, si no es así que a toda, y parte pues de Europa y parte de Asia y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros valores, nuestros héroes, la forma en cómo representamos gran parte también de nuestras leyes, que son tomadas por Estados Unidos, todo ese modelo, a qué aspiramos, bajo qué ideas estamos, nuestra psicología como tal, la forma de nuestro actuar está echada para el lado gringo, para el lado estadounidense, ¿no? Me hace la importancia de esto, tal vez la falta de identidad que tienes uno como mexicano, en mi caso, como argentino, como colombiano, porque tu cultura está pues manchada por otra cultura que te hace actuar y pensar de cierta manera. ¿Cuáles valores estamos poniendo por encima de cuáles? De forma personal, cuál es nuestro bien, cuál es nuestro mal respecto a la sociedad, y bajo qué, una vez todo dicho esto, bajo qué entonces estamos construyendo nuestros sistemas sociales, políticos y económicos en un mundo globalizado. Es decir, que estamos construyendo una sociedad como una copia de otra sociedad, y por tanto entonces a qué estamos aspirando, una política parecida a otra sociedad, una economía parecida a otra economía. Son las preguntas que pienso, las grandes preguntas que pienso faltan realmente de hacer de nuestros líderes, y nosotros también de los jóvenes, para, una vez dicho esto y teniendo esta idea, bajo qué pauta vamos a crear otro tipo, o darle continuidad, o bajo qué condiciones, a qué tipo de economía, a qué tipo de político, a qué tipo de sociedad. Entonces, ¿qué vamos a crear, o vamos a decidir que por el otro lado todo siga su camino, su continuidad y sus consecuencias, si me permite la palabra, naturales? ¿O es que vamos a tomar una iniciativa como líderes y vamos a ser creadores de nuevos sistemas, de valores, etc.? Ahora que hemos construido todo este primer puente, y de que te agradezco infinitamente por estar aquí, realmente pienso que esto es un gran trabajo, así lo voy a decir, y que ojalá te haya sido de bastante provecho, y sobre todo para ti y para mí, que ha sido un gran puente hacia el segundo gran trabajo, investigación que nos espera, que es el punto central del capítulo 5, que es la tesis de Raskolnikov, ¿no? Y ahora lo repetimos, que este personaje, protagonista de Crimen y Castigo, sostiene la tesis de que en el mundo existen ciertos seres que pueden, es decir, no solo pueden, sino que tienen absoluto derecho de cometer toda suerte de acciones deshonrosas y crímenes para los cuales la ley no existe. Es una respuesta ante las preguntas que tú y yo hicimos de reflexión, ante si el hombre es bueno o malo en la naturaleza. Es una continuación, una propuesta a lo que decía Hobbes y Locke, pues él dice de que en conciencia
los grandes hombres, los hombres extraordinarios, tienen el derecho de flanquear y que incluso así deberían hacerlo, dándole un adelanto. Él decía que si Newton, por ejemplo, hubiera tenido que matar a 30 hombres para revelar sus conocimientos a la humanidad, entonces no solo tendría el derecho, sino la obligación de hacerlo bajo el derecho consciente, no como tal apunta a que hay una ley que excluye a los hombres extraordinarios de los ordinarios, sino que es así algo como Napoleón, ¿no? Y explícitamente lo dice en la novela, algo así como una revolución, algo que ningún otro hombre haría, pero ellos en conciencia tienen el derecho de hacerlo, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí el podcast del día de hoy, nuestro puente ya construido para llegar a esta gran tesis presentada por Raskolnikov, escrita por Dostoyevsky. A veces me sale la pronunciación, a veces no. Te agradezco infinitamente por estar aquí y nos vemos en el episodio número 20 de Metamorfos. Todo un gusto tenerte de vuelta una vez más. Saludos.